¿Qué es lo que te mueve a hacer buenas acciones? No hablamos de cosas a gran escala, como ir a abrir pozos de agua en África o ser un médico voluntario en medio de una guerra, sino de esas pequeñas cosas. Serle el asiento a un adulto mayor en el colectivo, darle a un chico que está pidiendo en la calle, o incluso levantar un poco de basura del suelo. Esas cosas, ¿por qué las haces? ¿Acaso estás buscando un rédito material? ¿O es por esa otra cosa que no sabes bien qué es, pero sabes que está ahí? Bueno, Diego supo darle un nombre a ese no sé qué. Él le dice la magia, con un pequeño motor que mueve un engranaje enorme y que con una simple chispa puede mover masas. Y hoy, con Diego, hablamos de eso que te mueve. Hola Diego. Hola, ¿cómo Un va? gusto, Franco. Cuarto intento. Bien. Bueno, la tarde de hoy te trajimos un par de consultas que teníamos nosotros que van un poco arrancando por el principio, ¿no? Queremos saber un poco de cómo conociste el movimiento Scout. Yo conozco los Scouts por mi catequista de comunión en el año 86 en la parroquia Nuestra Señora de las Nieves, en zona sur, en Rosario. Yo soy, si bien ahora estamos en San Lorenzo, soy de Rosario. Me dijo que me iba a ir a gustar, que me iba a gustar, qué sé yo. La primera vez no fui. A fin de año, creo que fui un sábado de actividad y ya era el último sábado del campeonato de fin de año, así que quedó pendiente y en el 87 empecé a principio de año. En realidad es así, el grupo Scout estaba en las nieves, pero la rama que estaba... Estas cosas de los Scouts se pelean, ahí todos los dirigentes de la rama Lobatos, y se pasan un grupo, entonces yo termino yendo ahora donde ahora está el Perito Moreno, Dorrego y Batlle Ordóñez, Claro. que está el Perito Moreno ahí, y ahí estuvo Juan Pablo II durante muchos años, y ahí empecé hasta El hoy. movimiento hasta el día de hoy. Sí. Con vacaciones, pero sí. Ah, pero Pero, está. sí. Y ese tema de quedarte en el movimiento del escultismo, ¿qué fue lo que a vos te atrapó, lo que te dejó, para que hasta el día de hoy, con la edad que tenés, estés todavía? Tenés que poner música de violín porque viene la parte triste. No, en realidad yo soy un convencido que el movimiento Scout salva vidas. Y a mí me salvó. Yo tengo una historia familiar muy compleja, un papá alcohólico que después, más grande, no cuando empecé, pero más grande, vivía en la calle y él muere en Remar, ¿viste? Esos los chicos de Remar que venden fotógrafos. Claro. Bueno, él muere en Remar en Córdoba totalmente destruido. Una situación de muchísima pobreza familiar, de muchísimas necesidades, de hambre, pero de hambre de verdad. Y el movimiento Scout de chico me dio una contención y después de adolescente fue todo esto que uno hace en el movimiento, es decir, de trabajar la progresión personal, de planificar la vida, de tratar de ayudar a los demás, me fue inculcando valores, me fue inculcando cosas que hizo que cuando en la vida que yo llevaba, totalmente desordenada, pero bueno, y al fin cuando tuve decisiones difíciles, ante situaciones complejas, siempre traté de elegir lo más sano. En algún punto siempre estaba resonando la campanita. Yo soy un convencido de que la ley de Scout es una guía para toda la vida, desde que vos formulás tu promesa, y siempre volví ahí. Y bueno, después mi vieja tuvo un brote psicótico, o sea, que quedamos solos, yo tengo un hermano más chico, tuve una situación muy compleja y fue el grupo Scout, Juan Pablo II de Rosario, el que en ese momento me dio contención, cabida. eh, y después, estando del otro lado, digamos ya como educador, y ves el tiempo atrás, y ves historias de vidas de compañeros que yo, y ves cómo esto de que el movimiento Scout salva vidas se da así, porque parece como una exageración, se da así. Vos lo podés, me tocó acompañar historias de este lugar y es así, más allá de todo lo maravilloso y el sentido de pertenencia y la identidad que te da el movimiento Scout y toda esta serie de símbolos que te hacen ser, porque un símbolo, esto Sí. representa una idea. No es más que un pedazo de trapo para alguien que pasa por la calle, pero para nosotros significa un montón, porque hay una idea detrás de este símbolo. Entonces esas ideas son fuertes, son importantes y cambian destinos. Bueno, muy apasionante toda la historia, que me parece que es parte de todo lo que está en el movimiento Scout, por algo se quedaron y es... Sí, y obviamente acá hay, en esto de que yo también estoy en el equipo de formación,
Yo siempre hago una misma pregunta que es capciosa, que es a todos los educadores que vienen las primeras veces siempre pregunto, ¿y vos por qué estás acá? Y en realidad todos te dicen, no, porque los jóvenes, porque el mundo, porque bla, bla, hay que cambiar la realidad. Y en realidad es mentira. El primer motivo es que nosotros estamos en esto porque nos gusta, porque nos hace bien. Te diría que es puramente egoísta, pero un egoísmo lindo. Pues si vimos hace que... ¿Por qué te sentís bien vos? Porque te pones al servicio de los demás. Pero básicamente me siento bien, me gusta. Claro, Me gusta el movimiento. Nos pasó una vez con Yamilé, estábamos de vacaciones, en una época estábamos muy involucrados en la zona, con un montón de cargos, y estábamos en San Telmo. No queríamos ver un scout, no queríamos ver nada. Y por ahí, ¡ah! ¡Ah! ¡Siempre! ¡Listo! ¿Viste? Y así como los perros. Listo. Y empezamos a caminar, pero sin poner. Empezamos hasta que llegamos en San Telmo, ahí cerca de la Plaza Dorrego, a 2 o 3 cuadras en grupo, y llegamos y nos paramos. Y no nos presentamos, ¿no? Y vimos los pibitos gritar, y después salían, y nosotros nos quedamos ahí. Y era como que necesitaba eso así. ¡Ah! Grito de patrulla. Estoy en casa. Sí, sí. No dijimos nada. Pasa que por ahí estábamos. Otra vez nos pasó que estábamos en Córdoba. No paramos a cruzar los cables, sí, para un poco. Claro, basta. Basta, pero... Estamos en todos lados. Y ese es el tema, que siempre donde vaya te encontré un scout. Sí. Viste que parece que estamos entre las sombras, pero estamos. No, pero, estamos ahí. Sí, y nosotros que por ahí recorrimos mucho, conocemos mucha gente en muchos puntos del país, vas a un lugar y siempre tengo un amigo. Siempre hay que visitar a un amigo. Siempre. Es hermoso. Sí. Y ahora, dentro del movimiento, ¿cuál es tu rol dentro del movimiento hoy en día? Que estabas diciendo esto de que eras educador y... En realidad, sí, a mí lo que más me gusta es trabajar con jóvenes, fundamentalmente en la rama Rover. Fui 10 años seguido educador Rover. Me apasiona. El tema es que yo eso lo concibo como una actividad de tiempo completo. Con Yamilet todo el tiempo pensamos, vemos una película, che, esto lo vamos a trabajar con los chicos. Hay una canción, esto va, esta serie, va. Entonces como que todo es un recurso educativo. Y nosotros fuimos papá grande, Yamilé 46, yo 44, y hoy el centro de nuestra vida es Gaia. Claro. Entonces, las tardes son de Gaia, los sábados a la tarde son Plaza de Gaia. Y no puedo estar. Entonces, lo que hacemos son otras cosas que siempre hemos hecho también, que no sé si es lo que más me gusta, pero de alguna manera estar en contacto. Hoy yo soy asistente zonal de programa, la zona 19, con muy poco tiempo, pero bueno, una función que estamos haciendo. Y siempre colaboré en el equipo de formación de hace muchos años. Entonces uno va supliendo su falta de mate cocido de media y de gritos de patrulla en los sábados con otras actividades. Con otras actividades más. Sí, sí. Menos apasionantes, pero que te mantienen. Pero que te llevan al fin a eso. Sí. Igual es gratificante. Lo que te hablábamos antes. Hay una cosa que yo siempre digo y es el concepto de la magia. En el movimiento Scout se da que vos planificás actividades para que ocurra la magia. Hay un libro que escribió un venezolano, se llama Aristigueta Gramco, que, bueno, el tipo es diplomático, tiene un montón de cosas y también es Scout. Y él habla en el libro Este Gran Juego que la magia se da cuando en un rincón de patrulla los miembros de patrulla están solos sin el adulto. Y en esa interacción ocurre la magia. Esta anécdota la cuento siempre. Yo viví en Villa Constitución, entonces tengo un grupo de amigos y soy el único que sigue en actividad. Y hay veces que nos juntamos a comer y por ahí alguno viene y me pregunta, che, ¿cómo está todo? Hay magia, digo yo. Y explico tanto con eso porque son esos momentos, vos lo vivís, vos llegás al sábado a la noche de un campamento de fin de semana y se da esa conversación que no está planificada, pero es que donde todos abren el pecho, tiran su vida al medio de la ronda y vos sentís que el mundo cambió y que ese es un lugar seguro y que vos podés ser vos y que las cosas cambian y que hay y es la magia y es muy difícil de explicar, pero ocurre, lo sentimos todos, por eso estamos estamos por la magia. Cuando estaba la pregunta, yo estoy acá por la magia. Y en este último equipo de adultos, bueno, explicaba este concepto de esto que me pasa, tipos que hace años que no están, y yo le digo, está la magia y se emocionan. Pasó que educadores de un grupo que estaban así, y uno no había podido ir al campamento, otro sí, ¿y cómo está todo? Pregunta que está el campamento. Ocurrió la magia, dijo. Dije, ya está. Entendieron todo, ya está. La magia. Sí. La magia. Es la magia. Y trabajar con adultos así, formando como...
El rol de formador está bueno, es distinto, Hay una cosa que cuando vos sos joven, vos sos protagonista y vos perseguís lo que tenés ganas de hacer. Cuando vos sos adulto, posponés tus gustos. Porque si trabajás en rama, acompañás niños, niñas y jóvenes. Entonces, si vos sos intelectualmente honesto, vos no interferís con lo que quieren. Por más que por ahí no sea lo que más te guste, pero vos tenés que acompañar. Entonces te posponés. Y cuando trabajás con adultos, en realidad vos llegas a laburar con adultos, pero vos lo que estás transmitiendo son las herramientas para trabajar con jóvenes. O para trabajar en la gestión, no sé, pero son herramientas que otros van a usar en lugar tuyo. Entonces también te pospones. Entonces, si bien está bueno, carece de esa sensación de terreno, de toco tierra con la mano, de siento olor a humo, que son metáforas lindas. Como tercerizado, que está bueno para estar en contacto, es muy necesario. Te repito, me gusta. Se dio la magia en formación hace poco, pero en mi caso no sé, a mí lo que más me gusta es trabajar con jóvenes. Claro. Pero está bueno. Está bueno, tiene su, sí, aparte tiene su onda. Conoces gente muy diversa y de distintos niveles. Desde un chapero, a mí me costó, que no sé, a ver. Fui a ver Iron Maiden con Emanuel Porceli. Emanuel Porceli en ese momento fue consejero de Estado de Argentina, era el secretario de la carrera de Ciencia Económica de la UBA. Wow. Y él ahora hace poco vi que publicó un artículo de algo de Ecuador, no sé a quién está asesorando. Y estábamos haciendo la cola para ver a Maiden, entonces estaba él, yo que soy un nerd, y vino el metalero promedio argentino, que es obrero, que, con una botella de porrón, y estábamos los tres hablando y se armó una comunidad con un loco que nada que ver y hablando, y por ahí se siente ese olor a recital, estábamos por entrar a la cancha de Vélez, y salta el metalero, hay olor a porro y a chivo, esto es el metal. Y estaba con el loco que está en un abismo, pero los tres en el mismo espacio. En el mismo espacio. Eso, otro, Juan Pablo, que él era un antropólogo y que él trabajaba en la frontera entre el originario y el productor sojero. La provincia de Salta había dado 300.000 hectáreas para la comunidad originaria. Y el tipo negociaba entre sojeros y estaba metido en la sala y te contaba historia. Y nosotros fuimos a Salta con Yamil, esto que conocemos de todo lado, y recorrimos todo el norte. Y él te explicaba desde su conocimiento antropológico quién eran los chalchaleros, otras cosas. Y todo eso gracias al movimiento Scout. Maravilloso. Fundamental. Sí, te abre la cabeza. Porque conoces mucha gente y te terminás enriqueciendo. Siempre terminas Siempre alguien te da contra. Siempre, si vos sabés entender, el que más aprende es uno. Siempre. ¿Y qué es lo que más marcó en tu vida? Igual un poco ya lo estábamos hablando, de este tema de que de esa situación familiar primera, que lo que más te marcó, pero fuera de eso... La magia. La magia es lo que te marca en... Yo vivo, porque está bueno trabajar en rama, porque vos vas acompañando vidas que se quieren proyectar a sí mismas, que quieren trascender. Pues en realidad, ¿a qué va el movimiento Scout? A tratar, en realidad uno no es muy consciente, pero después lo entendés grande, a tratar de adquirir herramientas para construir tu felicidad. Tu proyecto de vida es ser feliz. Entonces, si vos a los Scout, vas a aprender a ser feliz, o por lo menos a tener recursos para construir esa felicidad. Entonces vos agarrás y trabajás la profesión personal y haces un montón de cosas para que el individuo se proyecte, genere actividades, interactúe con la comunidad local, qué sé yo, y vaya adquiriendo experiencias. Todas esas experiencias se van acumulando y construís esos momentos de reflexión. Entonces yo disfruto de eso, es como una arquitectura para llegar a esa conversación, a ese momento en donde explota y vos ves humanidad. Y esto que hablamos esto de esta explosión de contenidos, de que vos agarrás un teléfono así y empezás a ver reels. Entonces ve un taiwanés que está haciendo una casa con un palito en la tierra. Después ve el nacimiento de un amigo tuyo. Después ve un gol de Atlético Tucumán. Y es todo lo mismo. Todo. Y vos vas corriendo una carrera infinita porque siempre y más abajo. Y una carrera que no te lleva a ningún lado. Y hoy, en estos tiempos, llegar a ese momento de la noche del campamento en donde vos venís acumulando un montón de experiencia, un montón de actividades, y tenés esa necesidad de conectarte con otros seres humanos para abrirte y decir, che, soy esto, impagable. Impagable. Y la misión del movimiento tiene dos partes: contribuir a la educación de niños y jóvenes para construir un mundo mejor. Me apasiona el laburo barrial. En las ramas donde estoy yo siempre tuve esta impronta muy de infancia, por eso hay otros, son todos igual de válidos. A mí me reba esto. Y hace poco no, ya hace un par de años, cuando estábamos por volver a la zona, también tuvimos la propuesta de armar un merendero
Okay. Una juventud partidaria dijo, bueno, nosotros tenemos los recursos, ustedes vienen, y lo estuvimos evaluando, entonces fuimos, y el que hizo el contacto fue un muchacho que fue educador conmigo, y dice, digo, vos tenés que venir acá al barrio, estábamos en un barrio acá muy carenciado, mira la cara, mirá tu sonrisa cuando venía al barrio, te cambia la cara, y sí, es así. Entonces esas dos cosas, poder juntar esas dos cosas me apasionan. Hay dos definiciones de vida que uno tiene que tener. Claro, que yo entiendo tener claro, vocación y profesión. Vocación es quién querés ser y profesión es lo que te va a dar de comer. Hay veces que coinciden, hay veces que vos querés sanar gente y podés estudiar medicina y trabajar de médico, 10 puntos. Y hay veces que no. Entonces, qué sé yo, a mí voy por el lado de la informática, de la gestión de adultos, qué sé yo, en mi actividad laboral, que es mi profesión, pero mi vocación tiene que ver con la educación y con lo barrial. Va por ahí. Va por ese lado. Bueno, un poco saltando a lo que es antaño, ¿no? ¿Cuál es la diferencia que capaz que ves cuando vos arrancaste en el movimiento allá en los 80, 90 a lo que es hoy en día el movimiento o cómo se viven los jóvenes? Creció mucho para bien. Había en esto de que la propuesta del movimiento es lo suficientemente amplia para que tenga muchas encarnaciones en simultáneo. Pero eso tiene un proceso histórico. Acá no nos va a alcanzar. Puedo estar hablando una semana de esto. Vamos a meter toda la parte histórica que también me gusta mucho, ¿no? Pero sí se da que era muy misógina en su momento. Si bien estaba bueno, porque yo viví experiencias sumamente enriquecedoras, hay cosas de las que me avergüenzo mucho. Entonces, por ejemplo, en ese momento nosotros teníamos un compañero, cuando yo paso de la manada a la unidad, la tropa en ese momento, muy afeminado, muy marcado. Entonces, ¿qué nos decían nuestros educadores? Hay que pegarle para que sea hombre. No. Y nosotros le pegamos. Claro, siguiendo lo que te dice un mayor. Claro, y el pibe dejó y quedó como una historia más, si no fuese que 30 años después, cuando lo conozco a Yamilé, este pibe estaba casado con un amigo de Yamilé. Y nunca me animé a pedirle disculpas, porque vos sabés que es un puñal que tengo, pues estoy muy avergonzado de eso puntual, pero también hubo otras cosas que fueron sumamente enriquecedoras. Hace poco nosotros hicimos un evento que son las dormidas en el museo, y los pines que dimos de recuerdo de la actividad, los preparó gente que tiene un grupo independiente. Estaban preparando, me preguntaron para tirarme la lengua a ver qué pensaba. Me dijeron, ¿qué opinás del Jamboree Internet del Aire? Ya por internet no me genera nada porque todos estamos conectados. Pero el Jamboree del Aire me parece mágico. Los radioaficionados, la antena, esto de que sos independiente de la tecnología. Y eso estaba antes y es una magia muy parte de esa magia. Sí. Entonces, no sé si hay algo mejor o peor. Yo creo que en todas épocas hay ciertos errores. Yo creo que el margen de error sí se ha reducido bastante. Y lo que yo viví en ese momento en los 80 era apropiado para el 80. Hoy, si nosotros, creo que varios, tienen un par de esos cánceres que tenés por ahí, llenos de edad. Esto si lo cortamos no nos No, sí. Toda esa gente vivimos, si nosotros nos podemos contar anécdotas de los 80 y nos echan con retroactividad. Claro. Nos echan de la década del 90 porque hoy son inviables. Imposible. Pero que respondían a la realidad de esa época. Era lo que se vivía, eran los conceptos que estaban instalados, y celebro mucho, particularmente hay gente que no sé si lo vive tan feliz, no sé si la palabra es ayornal, pero esta transformación, y sobre todo esta última transformación que se da en Escado Argentina, me parece sumamente valorable. De pensar todo el movimiento como un bloque, de plantear todas las cuatro ramas a la vez, de repensar el marco simbólico, me parece muy interesante. Por eso, no quito mérito a lo que viví, era lo necesario en ese momento, hoy no sirve. Hoy no sería. Como hoy, lo de hoy no sé si serviría en aquella época. Para cada época su versión del movimiento. Sí, con lo mismo el tema de la participación de los jóvenes, que con lo que se vivía antes o lo que se ve hoy, los jóvenes básicamente son los que un poco lideran, no sé cómo lo ves vos. Me tocó, en realidad yo en todos los años me tocó tener suerte. Entonces pude estar en lugares y coincidir con gente
que tenía de buenos a uno es Gabriel Pachoretti, que en el momento fue presidente de Scout Argentina, hoy está en la organización del MUD, pero yo lo conocí cuando él era director de distrito, y en las primeras conversaciones de la unidad, hay que acordarse que había dos instituciones en esa época, sí. INSA, que era laica, y la USCA, que era católica, y se daban en todo el país conversaciones para empezar a coordinar la unidad, pues sabía que se venía en la unidad. Entonces acá, en ese momento, en la política argentina, había un grupo de senadores que se llamaba el Grupo de los Ocho. Y acá en Rosario, estoy en San Lorenzo, se daba también esto que era el Grupo de los Ocho, que eran 3 directores de distrito de la USCA, eran 8 personas. Y que se reunían para empezar a coordinar. Y Gabriel Noya tenía 14, 15 años, entonces llegábamos a esas reuniones, todos formales, con pantalones de vestir, uniforme de punta en blanco, impecable, con todo dado. Y Gabriel caía con joven. Uno era yo, que había tenido 14 años. Y te daba miedo entrar, porque eran toda gente formal, seria. Y esto te estoy hablando año 92, 93. Y yo celebro mucho. En la dormida que fue el viernes pasado del museo, hay un juego acá en el museo, en el histórico convento. Y bueno, estábamos ahí con la cantidad de chicos, qué sé yo estaba organizando una cosa, y ven, Robert, que vienen a colaborar. Digo, muchachos, estas son las opciones, definen ustedes qué van a hacer y me avisan, yo me voy a poner el equipo. Y definen ellos, soy feliz. Va por ahí. Va por ese lado. Sí. Y bueno, y vos luchaste un poco por esa idea de participación juvenil. Me tocó ser el primer asistente zonal de juventud de la zona. Ah, mira. Si bien nunca fui la primera opción, yo nunca soy la primera opción, pero en ese momento la primera opción era Vero Bertolone, que era Robert, recién hecha la partida en ese momento, que era del 30, pero no me acuerdo cuál fue su situación, y Diego Ramírez, que es el director actual, era el director en ese momento. Nosotros fuimos compañeros de rama, nos conocemos de chiquitos. Entonces me dice, che, ¿querés? Bueno, vamos. Y me digo que también otra vez de rebote me tocó vivir desde todo un proceso que se dio en Scout Argentina, que desembocó en la participación juvenil institucionalizada. Sí, tengo muchas anécdotas al respecto, pero pude ser testigo presencial de eso. Tuve suerte. Ahora te queríamos preguntar de qué servicios o proyectos hoy en día conocés que están dentro de, digamos, que vos conozcas de grupos de Scout o que hace Scout Argentina, que estarían buenos, digamos, que conozca la comunidad. Estoy descolgado del trabajo de ramas, así que puedo tener algunas referencias. Sí te puedo contar proyectos que a mí me parecieron sumamente impactantes. Te puedo contar uno que siempre lo pongo de ejemplo, que es a lo que aspiro algún día poder acompañar, que se llamaba Servir con Dulzura. Eran 2 flacos cordobeses, uno que estudiaba Ciencias Económicas o licenciatura en Economía, no me acuerdo ahora, y uno que era chef. Entonces, estando en un barrio, creo que haciendo descubierta, ven cómo las madres siempre dan de comer lo mismo, arroz, polenta, que yo, y luego dice chef, dice, bueno, vamos a hacer un proyecto en donde le enseñemos a estas mamás a preparar la misma comida de siempre de manera distinta para que no les resulte tan aburrido. Okay. Pasa de todo, tardan, empiezan el proyecto un tiempo después con los materiales y todo. Claro, había que comprar materiales para insumos para seguir cocinando. Entonces empiezan a hacer comida para vender. Lo que terminó pasando es que ese proyecto empezó a generar fondos, esa venta fue evolucionando, hicieron un segundo año ese taller donde hacían comida más elaborada, y de ese proyecto terminó saliendo una cooperativa que hacía catering para fiesta, en la que le daba trabajo a todas las madres de un barrio. ¡Wow! ¡Qué locura! Sí, y después lo otro que es... tengo mucho para hablar del proyecto. Otra de las cosas que hay que entender es que los proyectos mutan con el tiempo, y lo que uno cree que la gente necesita en realidad no siempre es, sino que el proyecto se construye con la comunidad en la que vos estás laburando. Me pasó siempre. Nosotros una vez empezamos con un proyecto en un asentamiento de acá, que era una huerta comunitaria, fracasó rotundamente, de hecho armaron un rancho arriba de la huerta, pero mientras hacíamos la huerta se descubrió que la mayoría de las mamás eran analfabetas, entonces terminamos haciendo un taller como un apoyo escolar 2 veces a la semana durante el primer año. Con ese proyecto, que en realidad estuvo bueno, tuvimos un reconocimiento Scout del Mundo de los primeros que hubo en el MUD de 2014. Y el segundo año, ¿qué pasó? Iban tantos pibes que no estaban escolarizados, o que eran más grandes o más chicos,
que lo que se terminó dando es que se hizo un espacio de juegos y adentro de los juegos estaban los contenidos de la escuela. Ay. Y se hacía una vez por semana. Entonces, lo importante del proyecto es que no es solamente entre SCAD, que tiene que haber un tercero vinculado, no es para dentro de los grupos, no es pinto la parroquia, unas cosas, sino que tiene que ser en la comunidad local. Y lo otro que tenés que tener en cuenta es que lo importante no es lo material, levanto una pared, pinto un techo, sino interactúo con un otro. A nosotros lo que nos pasó es que las nenas que piden en la puerta de los bancos pasaron de ser nenas anónimas para ser Mía y Maya, y eran las nenas que nosotros hacíamos cocochito y jugábamos todos los sábados. Entonces la pobreza estructural, la infancia vulnerada te pega desde otro lugar. Y entendés que la solidaridad es otra cosa y que vos transformás al mundo, no pintando paredes, sino cambiando la vida del otro. Y cuando vos cambiás la vida del otro, el otro te atraviesa y te cambia a vos. Siempre el más beneficiado es uno, el joven que es protagonista del proyecto. Entonces, es importante, es fundamental. Celebro muchísimo que haya proyectos en todas las ramas ahora. Hay que hacer proyectos, hay que hacer proyectos afuera, hay que hacer proyectos con gente. Y lo que más te transforma es el vínculo con esa gente que es parte de la comunidad, de la población en la que vos estás laburando, porque vos te transformás transformando al otro. Y lo humano, y vuelvo a esto que decía antes, ya no sé si se grabó o no, pero esto de la magia y de que en el movimiento Scout somos todos muy distintos, pero básicamente somos gente que quiere dejar su tiempo para hacer algo por lo demás, y somos todos poquito buena gente. Cuando vas a hacer proyectos que te involucran al otro, sos humano, te haces más humano, porque ese tiempo te atraviesa con un otro que hoy está negado. Hoy la realidad es teléfono, individualidad, y yo, y mis me gustas. Y eso te transforma. Y hoy lo que hace falta es humanidad, hace falta encuentro con el otro. ¿Y ese individualismo del que vos hablas lo ves hoy en el movimiento en algún punto? No sé si tiene que ver con el movimiento. No tiene que ver con el movimiento, tiene que ver con la sociedad. Con la y el movimiento no es ajeno a la sociedad. Tendemos a pensar que somos, porque se habla de la sociedad en tercera persona y nosotros somos la sociedad. Entonces todos estamos atravesados por lo mismo. Y es un error que cometemos como si nosotros fuésemos marcianos. Pero sí es inevitable que todos nosotros en esta época seamos todos un poquito más individualistas y tengamos la obligación de salir al encuentro de otro. Porque, y esto va a sonar grandilocuente o exagerado, pero yo creo que es así, vamos hacia una sociedad virtual donde las IA, donde las redes te comen todo tu tiempo, donde la realidad ya no tiene límites. Vos ves algo en una pantalla y no sabes si es cierto o no por la cantidad y la capacidad de proceso que tienen las IA. Entonces hubo un video y no sabes si es cierto o no. Yo que se supone que soy un tipo de la tecnología, me comí el amague, era un video de una mujer en un aeropuerto que creo que venía con un pingüino. Y yo, ¿cómo un pingüino va a sacar un pasaje? Claro. Yo todo el video, me comí el viaje que era real, y en realidad esto lo vengo diciendo mucho. La medida de lo real, de ahora en adelante y el día de mañana, va a ser algo temporal, efímero, presencial y en lo que vos interactuás. Para vos saber que lo real va a tener que interactuar, va a tener que haber algo creativo, algo emotivo en lo que vos interactúes y te movilices. Entonces los scouts, de alguna manera, en los campamentos, en las actividades, interactuando con el otro, vamos a ser guardianes de dos cosas que se van a perder. Guardianes de lo humano y guardianes de lo real. Porque nada va a superar a una patrulla de pibitos de 12 años que se cocina un guiso una noche en un campamento y tienen que interactuar así, y el humo, el gusto de la comida, eso no te cambia. En unos rovers que están en un barrio colaborando con pibes necesitados, cuando el pibe se te sube y te da un beso lleno de moco, eso que vos sentís acá es una medida de lo real. Y que el pibe te esté dando afecto, un afecto que no recibe en ningún lado, te va a conmover. Y esa emoción es una medida de lo real. Entonces, yo creo que tenemos un papel importante y que tenemos que militarlo, que es la defensa del humano y la defensa de lo real. Por eso hay que hacer proyectos. Wow, qué locura todo eso que nos contás. Y yendo un poco a algo fuera, porque siempre estamos todos hablando de Scout, igual medio que el escultismo es un poco eso, como que siempre te lleva a eso. Sí. Que en tu vida, en general, algunas otras, digamos, algunas otras cualidades o algunas otras cosas que... Ahora estamos limitados con... Yo estoy casado con Yamile, entonces me define mucho con quién comparto mi vida. Entonces, hasta el año pasado, al principio de hicimos teatro. Estábamos tratando de preparar una obra, pero tuvimos varias bajas en lo que era el elenco.
y quedó en la nada. Seguramente ahora hagamos una juntada, pero me gusta este tema del teatro. Me gusta escribir, es algo que tengo bastante abandonado. Eh, y me gusta leer y no estoy leyendo como debería. Estoy muy orgulloso de los libros que leí. Y estoy muy orgulloso de los libros que tengo. Eh, Porque aparte también esto de la palabra sin imagen hace que uno tenga un ejercicio de imaginación que de alguna manera te tiene la mente en movimiento. Eh, y bueno, después yo en realidad trabajo en una empresa de transporte de personal de fábrica. Yo lo que hago es coordinar toda la parte logística, la implementación de nuevas tecnologías, hago de todo un poco. Eh, pero bueno, es como que en realidad no hay manera de no de que no todo de que todo no se cruce, Claro, todo y se... de que todo tenga vínculo. Entonces, entre los scouts capaz que terminó, y de hecho lo hacemos en la experiencia de formación, meter muchos ejercicios teatrales, muchas cosas de estas. En esto de ser nerd, por ejemplo, te contaba esto de meter cosas que tienen que ver con el pensamiento lateral y de enriquecer y de llevar para afuera la resolución de conflictos o cómo resolver situaciones de los scouts. Entonces es como que todos nosotros tenemos múltiples capas que no son aisladas, sino que se van cruzando y, y van conformando una vida o un ecosistema de actividades y relaciones que van en simultáneo, qué sé yo. Todo muy amplio. Sí. Bueno, Diego, y para cerrar un poco, nosotros te queríamos preguntar un mensaje que le querés dejar hoy a la juventud, fuera de lo que es el roverismo, lo que es el escultismo, para en general la juventud. Vamos a redondear la idea de todo lo que estuvimos hablando. Como dije antes, como dije en esto que no salió grabado, voy a robar una anécdota que no es mía, que es de Yamile. Yamile en un momento participaba de un congreso de pastoral social. Ella estaba en la mesa de participación juvenil, de repente se abre una puerta y entra el que en ese momento era el cardenal Bergoglio. Entonces todos se paran, ¿no? Cardenal, ¿cómo estaba? ¿Qué sé yo? Y dice, no, siéntense, yo los escucho y después voy a hablar. Los escuchó a todos y después de que los escuchó a todos, él dijo que los jóvenes necesitan dos cosas: militancia y trabajo en red. ¿Qué es militancia? Enamorarse de una idea, hacer la carne, que esa carne que son tus manos empiecen a accionar para que esa idea vaya transformando la realidad. Y trabajo en redes porque solo no podés. Tenés que estar vinculado a otro. Porque vos te transformás cuando te encontrás con una otra edad que te atraviesa. Y lo que yo decía era esto. Hay una antropóloga que dijo que el primer atisbo de humanidad, el primer signo de humanidad, fue un hueso humano soldado. Quiere decir que hubo un homínido que se quebró, que dejó de ser útil para su comunidad, y aún así siendo inútil porque no podía cazar, no podía recolectar, no podía cuidar, hubo un grupo de gente que lo cuidó hasta que se recuperó y siguió adelante. Y ese brindar de manera desinteresada es lo que te hace humano, el encuentro con el otro. Entonces, si nosotros hoy decíamos que hay que tener una idea de enamorarse, sentirla acá, tener sentido esto, no, porque si vos no te enamorás de la idea no pasa. Empezar a trabajar para transformar la realidad y te encontrás con otros, ocurre la magia. La magia siempre tiene que estar. Que esa sensación de amor, de satisfacción, una sensación indescriptible, que es un calor que sentís en el pecho y que te hace transformarte. Y entender que todos los voluntariados son plataformas que te hacen para saltar, lanzarte al vacío y empezar a hacer actividades que transformen la realidad. Y transformar la realidad no es pintar una pared, sino cambiarle la vida al otro. Porque cuando en este mundo injusto, desigual y desparejo, vos no le podés solucionar el hambre a un pibe de una villa, no le vas a poder curar el trauma a una persona abusada. Pero con el solo hecho de que esa persona entienda de que hay alguien que deja su tiempo sin esperar nada a cambio, para brindarle un espacio, para brindarle un momento de afecto, para brindarle un poco de conversación, ya transformar la realidad. Porque yo ya a esta altura ya no sé qué dijimos que no, pero sí, reitero esto, después lo editan, pero la medida de la realidad en este futuro presente, en donde estamos mediados por IA, por deepfake y por videos falsos, lo real es efímero, porque se va, es presencial, porque no te puede mediar nada, es algo con lo que vos tenés que interactuar.
Entonces, transformar la realidad a partir de la acción, y esa acción está motivada por una idea que te enamora y te lleva al encuentro de los otros, es lo más humano, lo más transformador y lo más trascendente que podemos hacer como sociedad, y es lo que yo recomendaría que los jóvenes hagan. Bueno, muy bueno, muchas gracias. Y como último te queríamos dejar un presente de parte de la comunidad Robert. Me encanta, yo soy ñoño, estas cosas las uso. Un pequeño pincito. Sí. Pero bueno, no, sin mucho más que agregar. Lo último que me gustaría saber es, en tu bitácora personal, para dejarla esta bitácora Robert, si tuvieras que definir en una frase lo que sos hoy en día, ¿qué sería? Facilitador. Bueno, muchas gracias, Diego. Sin saludar. A ustedes.